Buenas tardes, nosotros hablaremos de Vladimir Ilich Ulyanov y su huella en el movimiento socialista. Nuestro equipo está conformado por Álvarez Beltrán, María de los Ángeles, Astorga Méndez, Francia Beatriz, Bernal Escalante, Miguel Alexander, López Espuro, David Jacobo, Sosa Chávez, Jesús Francisco, Zabal Zamorano, Deira Viridiana. Vladimir Ilich Ulyanov, o simplemente conocido como Vladimir Lenin o Lenin, nació el 22 de abril de 1870 en la ciudad rusa de Simbirsk, actualmente llamada Ulyanovsk, en homenaje al apellido del mismo Lenin. Tuvo un total de 6 hermanos, era hijo de un inspector escolar partidario del zar Alejandro II y de una maestra de escuela primaria. Tuvo una infancia convencional con una familia unida, feliz y tranquila. Todos sus hermanos y él tuvieron una buena educación, donde Lenin y su hermano mayor, Alexandr, tuvieron excelentes notas. En 1886, Alexandr se unió a una organización revolucionaria rusa llamada La Voluntad del Pueblo y planearon atentar contra el zar Alejandro III. Todo eso durante el 6º aniversario del asesinato de Alejandro II, padre de Alejandro III. La conspiración fue descubierta y todos fueron detenidos, incluyendo Alexandr. Trató de salvar a sus compañeros culpándose de todo y su madre intentó salvarle usando contactos, pero fue inútil. Alexandr fue condenado a muerte y ahorcado. Su muerte afectó profundamente a su familia, en especial al joven Lenin. La muerte de su hermano sería la inspiración futura de Lenin para realizar la Revolución Rusa. Luego de eso, Lenin ingresó a la universidad para estudiar Derecho. Siguió los mismos pasos de su hermano ingresando a los círculos opositores clandestinos. Lenin estuvo en protestas y fue expulsado de la universidad. Se le permitió regresar a los estudios por correspondencia con vigilancia de la policía. Lenin se destacó por ser un gran lector y fue un buen estudiante teniendo excelentes notas entre sus profesores. Se dedicó a estudiar el libro El Capital de Clark Marx y se especializó mucho en ello. Serían estas lecturas las que complementarían su ideología revolucionaria. Ya en 1892 Lenin recibiría su diploma universitario, a pesar de que no asistió a ninguna clase. También se le dio el derecho a ejercer la abogacía. Fue abogado entre 1893 y 1894, pero su actividad revolucionaria desplazó su profesión. En ese mismo año de 1894, él conocería a su esposa, Nadezhda Krupskaya, también llamada Nadia, que también se encontraba dentro de los círculos maximistas en la capital del Imperio Ruso, Moscú. Gracias a ella, Lenin se hizo paso entre los socialistas de la capital y llegó a tener buen papel dentro de ellos. En 1897 fue detenido él, su esposa y muchos del círculo marxista. Lenin y su esposa serían deportados, desterrados a Siberia. Fue en este periodo de exilio donde empezaría a fortalecer su pensamiento, conocido como leninismo, donde haría críticas hacia la realidad que se representaba en el Imperio Ruso sobre la socialdemocracia y el estilo económico que debía llevar Rusia en ese momento, todo inspirado desde la ideología marxista, y se debía llegar al poder por medio de la revolución. Lenin y su esposa escaparon del destierro en Siberia en 1900, se mudaron a Múnich y de ahí a Londres en 1902. Los tres, Lenin siguió imponiendo sus ideas y se distanció de otros dentro del círculo socialista, algunos considerados suaves con por ejemplo los socialdemócratas, quienes veían una salida pacífica para mejorar la vida de los trabajadores a través del capitalismo sin abandonar el socialismo, algo contrario a lo que Lenin creía. En 1905, Lenin volvería a Rusia, específicamente a la ciudad de San Petersburgo. Antes de regresar estuvo dirigiendo todo desde Ginebra, Suiza, para realizar una revolución. El imperio ruso había perdido ante los japoneses en la guerra ruso-japonesa y el imperio se encontraba en un momento de crisis. Así que Lenin desde Suiza enviaba instrucciones para realizar los disturbios y huelgas contra la monarquía de zar, pero la revolución no se logró, fue controlada y sofocada por las autoridades del imperio y Lenin tuvo que exiliarse nuevamente. Este había vuelto a Rusia en el momento en el que la revolución ya estaba siendo derrotada. Lenin se dio cuenta que la única solución era el enfrentamiento armado y que no se debía tener misericordia con sus enemigos. Lenin se fue al exilio, pero esta duraría durante más tiempo.
10 años. Lenin siguió fortaleciendo su teoría en donde todos los proletarios debían unirse para lograr la revolución. Obreros, campesinos, todos debían unirse y lograr la revolución de manera organizada y se lograría así el Estado socialista, que sería una fase de transformación para alcanzar el verdadero objetivo, el futuro comunista del que hablaba Marx. Marx decía que la historia se percibía desde las luchas de clase y que cada periodo de la historia tenía un modelo de producción. El capitalismo sería reemplazado por el socialismo para así poder alcanzar el consumismo, que sería la fase absoluta de los modelos económicos. Una dictadura del proletario donde las clases sociales ya no existirían. Para ello, Lenin debía aprovecharse de un contexto necesario para llevar a cabo la revolución: la Primera Guerra Mundial. La guerra mundial debía servir para que la revolución pudiera darse en cada país a nivel mundial. Pero muchos socialistas no la apoyaron a nivel mundial, debido a que estos prefirieron apoyar a sus países y gobiernos durante la guerra, por lo que Lenin les calificó de traidores y siempre se mantuvo firme en su idea de usar la guerra mundial para la revolución socialista. Durante este tiempo, Lenin vivió aislado en Suiza junto a su esposa, donde siguió estudiando Marx. Fue durante este exilio que la madre de Lenin murió, suceso que lo afectó mucho. Lenin supo de las crisis en su país y decidió regresar en 1917. Viajó por Europa en la clandestinidad. Esta foto demuestra que iba disfrazado de obrero mientras pasaba por Finlandia antes de llegar a Rusia. En 1917, la revolución rusa se había logrado. El zar y su familia habían sido asesinados, el gobierno provisional derrocado y los socialistas accedieron al poder finalmente, con Lenin a la cabeza. Lenin apartó a Rusia de la guerra mundial y repartió las tierras a los campesinos como lo había prometido, pero a su vez se distanció de la democracia y decidió implantar una dictadura violenta. Prohibió ideologías contrarias al socialismo y creó una policía secreta para acabar con los traidores y quienes estuvieran en contra de él. Todo eso llevó a que el socialismo internacional se dividiera. En 1922, crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS finalmente había nacido y estaba organizada. Pero debido a la transformación radical que había tenido, la URSS tuvo que enfrentar una grave crisis económica que los hundió. Se presentaron grandes hambrunas que dejaron millones de víctimas. Esta niña fue una víctima de esas hambrunas. Esto hizo que Lenin tuviera que flexibilizar sus políticas económicas para así recuperar la economía. Pero durante esta época Lenin ya se acercaba a su muerte. Lenin empezó a enfermar debido a toda la presión que vivió durante su exilio de Rusia. Trabajaba demasiado y tenía demasiadas disputas con otros socialistas. El estrés de la guerra y la revolución le pasaron factura. Trabajaba 16 horas diarias, tenía insomnio y estaba empezando a presentar problemas mentales que afectaban su trabajo. Por lo que el Partido Comunista le envió a descansar a su finca, aunque se mantuvo al tanto del gobierno. En 1922 sufrió un infarto cerebral que lo dejó paralizado. Lenin sabía que su enfermedad era fatal y se volvió pesimista, llegando a pedir píldoras de cianuro. Otro ataque le dejó en silla de ruedas y sin poder escribir, por lo que empezó a dejar un testamento. Lenin quería regresar a tomar las riendas del mando, pero no podía. En dicho testamento que hizo, expresaba sus preocupaciones con respecto al futuro de la URSS y sobre Iósif Stalin, quien sería su sucesor en el futuro. También Lenin deseaba hacer una reforma profunda al gobierno. En 1923, Lenin sufre un tercer infarto cerebral y no puede volver a hablar nunca más. Solo podía decir pocas palabras. En el testamento de Lenin, hablaba sobre el triunfo del socialismo en el mundo entero. Le pedía a la URSS que por favor resistiera hasta que el socialismo triunfara. Él se sentía preocupado de que el socialismo no lograba el triunfo en varios países europeos, pero se mantenía con optimismo sobre que en el futuro se lograría. Lenin también tuvo indecisión con respecto a su sucesión entre Stalin y Lev Trotsky,
quien la acompañó durante la Revolución Rusa. Lenin consideraba que las medidas de Stalin eran erróneas. Lenin entonces decidió mandar su testamento para que fuera leído ante todo el partido en el 7º Congreso del PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética, pero Stalin interceptó la carta y ordenó que no fuera leída y se quedó en el olvido. El 21 de enero de 1924, luego de la enfermedad incurable, Vladimir Lenin muere. Stalin accedió al poder y se convirtió en uno de los dictadores más brutales de la historia. A pesar de que fortaleció a la URSS, durante el gobierno creó campos de trabajo a donde envió a todos sus enemigos, una hambruna catastrófica que dejó 6 a 8 millones de muertos y una gran purga contra opositores de Stalin que dejó miles y miles de muertos. El testamento de Lenin solo fue conocido después de la muerte de Stalin, y mucha gente de la URSS condenó a Stalin a pesar de que había muerto por todos sus crímenes. Lenin intentó impedir en su testamento y lo había predicho, pero al final no se logró. El legado de Lenin. A pesar de su muerte, su mayor creación, la URSS, siguió existiendo. Se convirtió en uno de los países más poderosos del mundo y las ideas de Lenin se esparcieron por todo el planeta. El movimiento comunista se expandió y empezó a introducirse en muchos países del mundo que se convertirían en regímenes socialistas. La URSS no sobrevivió hasta 1991, cuando finalmente desapareció. Las ideas socialistas se abandonaron en gran parte del mundo debido al fracaso de la URSS, pero aún así se reconoce a Lenin por sus aportes al estudio de la política y economía, además de entender mejor el pensamiento y teoría de Marx, algo que se denominaría como leninismo y sería llevado a muchos rincones del mundo. Es considerado una de las figuras más importantes del comunismo y el socialismo. Así sea para bien o para mal, es imposible negar su importancia histórica para todo el mundo y de cómo sus ideas llevaron a la creación de uno de los países más poderosos del siglo XX, la Unión de las Repúblicas Sociales Soviéticas, la URSS. Y eso fue todo de nuestra parte. Gracias por su atención y espero que haya sido de su disfrute lo presentado.